Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te quiero contar cómo hacer un formulario en Google Classroom. Sí, una herramienta muy simple y que te va a facilitar muchísimo tu tarea. Como profe, como emprendedor, como estudiante, vas a ver qué fácil que es hacerlo. Para eso vamos a las aplicaciones de Google y vamos a buscar la aplicación que diga formularios. ¿Sí? Aquí la tenemos. Vamos ahí al formulario. Nos va a aparecer, como nos aparece en todo lo que tiene que ver con los diferentes paquetes, ¿sí? Diferentes diseños que podemos tomar, plantillas que podemos tomar como modelos de acuerdo a lo que uno quiera realizar, o hacemos uno totalmente en blanco. Vamos a empezar con este para empezar de cero. Le damos clic ahí y nos va a aparecer el formulario donde dice sin título. Entonces le vamos a poner un título a nuestro formulario. Bien, una vez que pusimos el título, si vos apreciaste recién, ¿sí? Te aparecían diferentes opciones. Ponerlo en negrita, en cursiva, subrayarlo, copiar un enlace, ¿sí? Entonces, o bueno, también buscar otro formato. Pero acá lo vamos a dejar como está. Después cada uno verá de acuerdo a lo que le parece. Bien, a continuación tenemos la descripción del formulario. ¿Qué vamos a poner acá? ¿Qué necesitamos? O sea, ¿cuál es el objetivo del formulario? ¿Sí? ¿Y qué necesitamos que se realice o que se complete en ese formulario? Entonces, por ejemplo, vamos a poner lo siguiente. Responder la siguiente encuesta. ¿Sí? Como te dije recién, al igual que el título, esto lo puedes editar. Por lo tanto, yo lo puedo sombrear, lo puedo poner en negrita. ¿Sí? Em, Puedo acá darle otro tipo de forma, ¿sí? Poder elegirlo como si fuese una numeración. O sea, si quiero poner varias cosas. Si le quiero poner viñetas, ¿sí? Bueno, eso uno lo va adaptando de acuerdo a su necesidad. Y acá comenzamos con lo que tiene que ver el formulario propiamente dicho. Y vamos a tener varias opciones para hacerlo. Y te voy a mostrar. Vamos acá al más. Y cuando le doy al más, automáticamente te ingresa una opción para que puedas empezar a realizar las actividades que vos crees que la persona que vas a encuestar, tu alumno, tu compañero, lo que sea, cree que responda. Antes de comenzar, sí, te voy a decir cuáles son las opciones que puedes tener. La primera, ¿sí? Opciones múltiples. ¿Qué significa? Que tiene que marcar cuál es la opción correcta, ¿sí? O la que considere necesaria. Lo que llamaríamos un multiple choice, ¿sí? Después tenemos la opción de párrafo, ¿sí? Donde simplemente la persona va a escribir la respuesta. Una respuesta breve la va a escribir ahí. Después también tenemos, ¿sí? Lo que tiene que ver con otro tipo de pregunta donde también va a responder de acuerdo a las opciones que se le den. ¿Sí? Acá va a tildar lo que le parezca correcto. ¿Sí? Bien. Después tenemos por este lado una que es una lista de descripción. ¿Sí? También. Pues también vamos a ver diferentes opciones. Finalmente, cargar un archivo. Por si, por ejemplo, vos le pedís, bueno, realice un mapa conceptual sobre tal tema. O realice una imagen con inteligencia artificial sobre tal tema, ¿no? Y ahí automáticamente la persona va a tener que cargar ese archivo, ¿sí? Para eso obviamente va a tener que responder y seguir los pasos que se pide. Bien, después tenemos por otro lado, ¿sí? El tema de las cuadrículas, ¿sí? Las cuadrículas también se van a marcar de acuerdo a las filas y a las columnas, ¿sí? También la respuesta. Después, con respecto a una fecha determinada, si hay que colocar una fecha dentro del formulario, ¿sí? Y bueno, y la hora. Bien, pero vamos a comenzar
simplemente con la descripción, por ejemplo. Vamos a empezar con la que dice respuesta corta. ¿Sí? Como te dije acá, hoy acá vos vas a escribir la pregunta. Entonces dijimos, responde la siguiente encuesta. ¿No? Entonces vamos a poner cuál es la pregunta que queremos que realice. Entonces, de esta manera yo le estoy preguntando qué fue lo positivo de esta clase, ¿no? Acá va a responder lo que le pareció o sea, lo que le pareció lo mejor de esta clase. Acá tengamos presente que estamos armando el formulario nosotros y que esto lo va a ver o lo va a poder responder la persona que nosotros querramos una vez que lo publiquemos. ¿Sí? Por lo tanto, algo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Hay preguntas que necesitamos que sean obligatoriamente respondidas. ¿Sí? Entonces acá vamos a marcar la obligatoriedad de la pregunta. Si no marcamos esto y lo dejamos desmarcado, la persona puede enviar el formulario y no haberla respondido. ¿Sí? Cuando ponemos que es obligatoria, se le va a marcar como que falta algo responder. ¿Sí? Después tenemos otras opciones como las opciones múltiples, que son las que generalmente más se usan, ¿no? Acá vos le vas a poner la opción A, ¿sí? Acá le vas a poner la opción B, vas a agregar y le vas a poner la opción C, pones agregar nueva, ¿sí? A donde dice 4 le pones opción D, ¿sí? Bien. Después tenemos la opción que dice otros. Si después querés eliminar alguna de estas porque te pareció que hiciste demasiadas, es decir, no, esta la saco, vas a la cruz y la sacas. Bien. Ahora te voy a mostrar acá, ¿sí? Estos costaditos. Esto lo vas a ir viendo seguramente en otros tutoriales. Cosas que se pueden hacer, ¿sí? Por ejemplo, puedes importar, ¿sí? Preguntas de donde la tengas. Por ejemplo, de otro formulario, si querés. ¿Sí? Entonces vas a otro formulario y podés importar preguntas que ya lo tengas hecho. ¿Sí? Recientemente, o que lo tengas en tu nube de Drive, o que lo tengas compartido con alguien. Entonces podés importar esas mismas preguntas. El más, como ya te mostré hoy, es para agregar cada uno de estos campos. ¿Sí? Preguntas que vas a hacer. Después tenemos este que es la T, ¿sí? Que es para agregar un título o una descripción. Yo pongo acá la T, por ejemplo, y acá me va a decir un título. Por ejemplo, sección 1. Primera parte. ¿Sí? Entonces acá dentro voy a agregar esta sección, primera parte, este título. ¿Sí? Entonces todo lo que me empiece a crear después de este título va a formar parte de esta sección. ¿Sí? Bien. Después tenemos por otro lado las imágenes. ¿Sí? Puedes agregar una imagen. Entonces vas a tu unidad, a tu computadora, o puedes subir desde una página web, ¿sí? Desde una foto de Google Drive. Lo subís, ¿sí? Y una vez que lo subís, por ejemplo, sobre esa imagen puedes hacer una pregunta. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con un video. Y acá es lo que yo te decía, agregar secciones. Las secciones son divisiones que se van a ir agregando dentro del formulario. Fíjate que acá yo tengo una primera parte, ¿sí? Y puse agregar una sección y se dividió. ¿Sí? Acá me aparece una sección, 2 de 2. Y la primera es la que tengo acá. ¿Sí? Entonces, en esta sección, por ejemplo, podemos poner la primera encuesta sobre satisfacción, digamos, ¿no? Que fue opinión, digamos. Después acá podemos poner algo que tenga que ver con otro tipo de información y hasta incluso lo podemos ir segmentando de acuerdo a el tipo de pregunta que querramos hacer. ¿Sí? También está bueno eso para hacer. Bien, esos son los temitas básicos que tenés que tener en cuenta a la hora de ingresar en un formulario.
¿Qué te van a aparecer en esta segunda pestaña? Las respuestas de tus alumnos. O sea, cada vez que un alumno te responda, ¿sí? Ese formulario y lo envíe, acá te va a aparecer, ¿sí? El correo electrónico de ese alumno o de esa persona en la cual vos le enviaste el formulario y donde vos vas a poder calificarlo. Acá obviamente no aparece nada porque no hay nadie. Y acá vas a tener la configuración para el formulario, ¿sí? Por ejemplo, convertirlo en cuestionario, sí o no. Y acá tenés, por ejemplo, las diferentes posibilidades. ¿Querés mostrar las calificaciones inmediatamente que la corrijas? Le va a llegar al destinatario, una vez que vos pones corregido, le va a llegar la nota final, ¿sí? O luego, ¿sí? También después de una revisión manual. O sea, vos lo corregís, digamos, de forma privada, lo chequeás todo bien y después se lo envías, ¿sí? Después se lo publicás. Em, Después, bueno, preguntas con respuestas incorrectas, si querés marcársela, o sea, por ejemplo, en un múltiple choice, le puede marcar aquella que esté incorrecta, le va a marcar, por ejemplo, con rojo y la que esté correcta con verde, ¿sí? Respuestas correctas, bueno, como te dije recientemente, puntuación, o sea, de acuerdo a lo que vos considerás, bueno, qué valoración le das a cada una de las preguntas. Acá es cuando es puntuación predeterminada en la pregunta. ¿Qué significa? X, por ejemplo, la pregunta 1 vale 2 puntos, la pregunta 2 vale 3, la pregunta 3 vale 4 y así. ¿Sí? Y después tiene que ver con las respuestas y la presentación. ¿Sí? Entonces, la respuesta, bueno, ¿querés recopilar la dirección del correo electrónico? Enviar una copia, ¿sí? De las respuestas a las personas que responden. Después, permitir la edición de la respuesta. Esto, por ejemplo, ¿qué significa? Si yo lo tildo, la persona que me envió la respuesta, después va a volver a ingresar y la va a poder editar. Entonces, si yo lo dejo así, la persona, una vez que me envía la respuesta, ya después no puede editarla. Puede volver a hacer el formulario. ¿Sí? Acá si necesitas que haya algún límite de respuesta. Por ejemplo, ¿sí? Solamente limitar a una respuesta. Que no sea posible que envíe más de una. ¿Sí? Bien. Y después, bueno, los valores predeterminados, etcétera. Bien. Esto es tan simple como empezar a probar y ver cómo se hace el formulario. Las primeras. Quizás los primeros te cueste un poquito encontrarle la vuelta con el formato para armar cada una de las preguntas. ¿Sí? Pero una vez que ya lo haces, sale automáticamente. Ya después no tenés ningún inconveniente. Y acá te van a ir apareciendo, en respuestas te van a ir apareciendo los formularios, vos lo vas a poder ir viendo individualmente, agrupados, ¿sí? Etcétera. Eso después lo vas a ir viendo con la práctica. Vas a ver qué simple que es, no vas a tener ningún inconveniente. Una vez que terminaste de hacer el formulario, completaste de hacer todas las preguntas de tu formulario, vas a ir acá donde dice enviar y acá vas a tener diferentes opciones para enviarlo. Lo vas a poder enviar por correo electrónico, entonces le va a llegar un correo electrónico a la persona para que ingrese al formulario. Va a aparecer el asunto, ¿sí? Y que vos le estás enviando eso. Lo vas a enviar por un enlace, ¿sí? O sea, podés acortar este enlace o copiar directamente. Copias este enlace y lo mandás por donde quieras, ¿sí? Lo puedes incluso mandar por las redes sociales. Lo podés mandar por por Google Classroom. Lo podés mandar por WhatsApp. ¿Sí? Eso por donde vos elijas. No vas a tener ningún problema. Después incorporarlo a por ejemplo, en una página web, si deseas, etc. Esas son las opciones de envío. ¿Sí? Una vez que elegís de qué manera lo vas a enviar, lo envías. Tan simple como eso. ¿Sí? Acá dice enviar, lo envías. En el caso de los enlaces, obviamente copias, pegás. Tan simple como eso.
Estas son algunas nociones básicas sobre los formularios de Google. Espero que te sirva, que te animes a utilizarlo. Vas a ver qué práctico que es una vez que le tomas la mano. Y obviamente que me digas qué te pareció y cómo lo estás utilizando. Te despido, hasta la próxima.